En el corazón de Madrid, en los pasillos del Palacio de la Moncloa, una conversación cambiaría el destino de miles de niños africanos. Era una mañana de octubre de 2023 cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se reunió con los representantes de las principales ONG españolas para discutir una iniciativa sin precedentes en la historia de la cooperación internacional española. España tiene una responsabilidad moral con África, declaró el presidente durante esa reunión histórica. No podemos permanecer indiferentes mientras millones de niños africanos luchan por sobrevivir sin acceso a educación, alimentación adecuada o atención médica básica. La iniciativa, que sería conocida como Puentes de Esperanza, representaría la mayor movilización de recursos españoles para la ayuda humanitaria en África desde la creación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Todo comenzó con una simple carta escrita por Aminata, una niña de 8 años de Senegal, que llegó a las oficinas de la Fundación Vicente Ferrer en Madrid. La carta, escrita en un francés tembloroso y traducida al español, decía: «Queridos señores de España, mi nombre es Aminata y vivo en Dakar. Mi mamá me ha hablado de España, un país donde los niños van a la escuela todos los días y tienen comida en sus mesas. Yo también quiero ir a la escuela, pero no tenemos dinero. ¿Podrían ayudarme a aprender a leer?». La carta llegó a las manos de Anañón, directora ejecutiva de la Fundación, quien se sintió profundamente conmovida por las palabras de la pequeña Aminata. «Esta carta cambió mi perspectiva», recordaría años más tarde. «Me hizo darme cuenta de que detrás de cada estadística sobre pobreza infantil en África hay un rostro, un sueño, una esperanza». Ana decidió compartir la carta con otros líderes del sector de la cooperación internacional en España. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Organizaciones como UNICEF España, Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón y la Fundación La Caixa expresaron su interés en crear una iniciativa coordinada. No podíamos permitir que esta niña y millones como ella siguieran siendo invisibles para el mundo desarrollado, explicó Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España. España tenía que liderar con el ejemplo. La propuesta llegó finalmente a los oídos de la reina Letizia, quien como embajadora especial de FAO para la nutrición y los sistemas alimentarios había sido testigo directa de la crisis alimentaria infantil en varios países africanos. Su Majestad se involucró personalmente desde el primer momento, recuerda Ana Añón. Su compromiso fue crucial para darle credibilidad y visibilidad al proyecto a nivel nacional e internacional. La presentación oficial del proyecto Puentes de Esperanza tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid en noviembre de 2023. El evento, presidido por los reyes de España, reunió a más de 200 personalidades del mundo de la política, los negocios, el deporte y la cultura. Hoy España da un paso adelante en su compromiso con los más vulnerables, declaró el rey Felipe VI durante su discurso inaugural. Este proyecto no es solo una muestra de nuestra generosidad como nación, sino un reconocimiento de nuestra responsabilidad compartida como seres humanos. La respuesta del sector privado español fue extraordinaria. Amancio Ortega, fundador de Inditex, anunció una donación inicial de 50 millones de euros. «Los niños africanos no pueden esperar», declaró en un comunicado. «Cada día que pasa sin acceso a educación y alimentación adecuada es un día perdido para siempre». El Real Madrid, CF, representado por Florentino Pérez, se comprometió a destinar el 10% de sus ingresos por patrocinio durante 2 temporadas al proyecto. «El fútbol une pueblos y culturas», explicó Pérez. «Queremos que nuestra pasión por este deporte se convierta en esperanza para los niños africanos». Pau Gasol, leyenda del baloncesto español y embajador de UNICEF,
se ofreció como voluntario para visitar personalmente los proyectos en África. He tenido el privilegio de vivir experiencias increíbles gracias al deporte, dijo durante la presentación. Ahora quiero usar esa plataforma para cambiar vidas. La respuesta ciudadana superó todas las expectativas. En las primeras 48 horas después del lanzamiento, más de 100.000 españoles habían realizado donaciones a través de la plataforma digital creada específicamente para el proyecto. Nunca habíamos visto una respuesta tan masiva y espontánea del pueblo español, comentó José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Esto demuestra que la solidaridad es uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad. En enero de 2024, el primer equipo español llegó a Dakar, Senegal, para establecer la sede regional de Puentes de Esperanza en África Occidental. El equipo estaba liderado por Carmen Soto Vidal, una veterana cooperante con más de 20 años de experiencia en el continente africano. Nuestro objetivo no era solo llevar ayuda, explicaría Carmen meses más tarde, sino crear un modelo de cooperación sostenible que pudiera replicarse en otros países y regiones. El primer proyecto se estableció en las afueras de Dakar, donde se construiría un centro integral que combinaría escuela, centro de salud y comedor comunitario. La obra de construcción empleó exclusivamente mano de obra local, generando 200 empleos directos en la comunidad. Queríamos que desde el primer día la comunidad sintiera que este proyecto era suyo, explicó Ibrahim Diop, coordinador local del proyecto y antiguo profesor de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. El centro fue diseñado por el arquitecto español Rafael Moneo, quien donó su trabajo profesional al proyecto. Quería crear un espacio que respetara la cultura local, pero que también inspirara a los niños a soñar en grande, explicó Moneo durante una videoconferencia desde Madrid. La construcción empleó materiales locales combinados con tecnologías sostenibles españolas. Paneles solares proporcionados por la empresa española Iberdrola aseguraron que el centro tuviera energía eléctrica confiable las 24 horas del día. Mientras tanto, un segundo equipo había viajado a Ghana para establecer un proyecto piloto de agricultura sostenible, dirigido por José Esquinas, ingeniero agrónomo y experto internacional en seguridad alimentaria. El proyecto tenía como objetivo enseñar técnicas de cultivo que pudieran mejorar la nutrición infantil en comunidades rurales. La desnutrición infantil no se combate solo con comida de emergencia, explicó Esquinas. Se combate enseñando a las comunidades cómo producir alimentos nutritivos de manera sostenible. 6 meses después del lanzamiento del proyecto, las primeras historias de éxito comenzaron a llegar desde África. Aminata, la niña cuya carta había inspirado todo el movimiento, se había convertido en una de las primeras estudiantes del centro educativo de Dakar. Ahora puedo leer y escribir en francés y en wolof, escribió Aminata en una nueva carta dirigida a la reina Leticia. Mi sueño es convertirme en doctora para ayudar a otros niños como yo. La carta de Aminata fue leída durante una gala benéfica organizada en el Teatro Real de Madrid, presidida por los Reyes de España. El evento, que contó con actuaciones de artistas como Alejandro Sanz, Rosalía y Pablo Alborán, recaudó 3 millones de euros adicionales para el proyecto. Ver cómo una niña que hace un año no sabía leer ahora sueña con ser doctora, eso no tiene precio, comentó Alejandro Sanz después de su actuación. Esto es lo que significa realmente cambiar vidas. En Ghana, el proyecto agrícola había logrado aumentar la producción de vegetales nutritivos en un 300% en las comunidades participantes. Más importante aún, la tasa de desnutrición infantil había disminuido en un 40% en apenas 8 meses. Los resultados superaron nuestras expectativas más optimistas,
reportó José Esquinas durante una conferencia en el Ministerio de Agricultura en Madrid. Hemos demostrado que es posible combatir la desnutrición infantil con soluciones locales y sostenibles. Kofi Asante, un padre de familia ganés, cuyo hijo había sido beneficiario del programa nutricional, envió un videomensaje que se volvió viral en las redes sociales españolas. Antes, mi hijo Kwame estaba muy delgado y enfermo constantemente, decía Kofi en el video, traducido al español. Ahora está fuerte, va a la escuela y sueña con viajar algún día a España para agradecer personalmente a todas las personas que nos han ayudado. El éxito de los proyectos piloto en Senegal y Ghana llevó al gobierno español a aprobar una expansión masiva de puentes de esperanza por todo el continente africano. En una decisión histórica, España comprometió 500 millones de euros durante 5 años para establecer centros similares en 20 países africanos. España se está posicionando como líder mundial en cooperación internacional, declaró Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, durante la presentación de la expansión. Este proyecto demuestra que es posible combinar desarrollo sostenible con justicia social. La expansión incluiría países como Burkina Faso, Mali, Níger, Chad, República Democrática del Congo, Tanzania, Kenia, Uganda y Mozambique. Cada centro sería adaptado a las necesidades específicas de la región, pero mantendría los componentes básicos de educación, salud, nutrición y desarrollo comunitario. Para liderar esta expansión, se creó un comité ejecutivo presidido por Soraya Rodríguez, eurodiputada española y antigua secretaria de Estado para la Cooperación Internacional. No se trata solo de construir edificios, explicó Rodríguez. Se trata de construir esperanza, de crear oportunidades, de demostrar que todos los niños, sin importar dónde nazcan, merecen las mismas oportunidades. El FC Barcelona se unió al proyecto comprometiendo la construcción de campos de fútbol y programas deportivos en cada uno de los centros. Joan Laporta, presidente del club, viajó personalmente a Senegal para inaugurar el primer campo. El fútbol es un lenguaje universal, declaró Laporta rodeado de cientos de niños senegaleses. Estos niños tienen el mismo talento y la misma pasión que cualquier niño español. Solo necesitan la oportunidad de demostrarlo. La Fundación Rafa Nadal también se comprometió a establecer academias de tenis en los centros, con el objetivo de identificar y desarrollar jóvenes talentos africanos. El deporte cambia vidas, declaró Nadal durante una videoconferencia desde su academia en Mallorca. Quiero que estos niños tengan las mismas oportunidades que tuve yo cuando era pequeño. A pesar de los éxitos iniciales, el proyecto Puentes de Esperanza también enfrentó desafíos significativos. En algunos países, la corrupción local dificultó la implementación efectiva de los programas. En otros, la inestabilidad política creó problemas de seguridad para los cooperantes españoles. En Mali, un ataque terrorista contra un convoy humanitario español resultó en la muerte de 2 cooperantes y la suspensión temporal de las actividades en el país. El incidente conmocionó a España y llevó a una reflexión profunda sobre los riesgos de la cooperación internacional. Cada vida perdida en servicio a la humanidad es una tragedia inmensa, declaró el presidente Sánchez durante el funeral de Estado de los cooperantes fallecidos. Pero no permitiremos que el terror nos haga abandonar nuestro compromiso con los más vulnerables. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, anunció la creación de un fondo especial para las familias de cooperantes fallecidos en misión humanitaria, así como mejores protocolos de seguridad para los equipos en terreno. También surgieron críticas desde algunos sectores que argumentaban que España debería resolver primero sus problemas internos antes de ayudar a otros países. Sin embargo, estas voces fueron ampliamente superadas por el apoyo popular al proyecto.
La solidaridad no tiene fronteras, respondió Íñigo Errejón durante un debate parlamentario. Ayudar a los más necesitados, sin importar su nacionalidad, nos hace más humanos y hace de España un país mejor. Una de las características más innovadoras de Puentes de Esperanza fue la incorporación de tecnologías avanzadas para maximizar el impacto de la ayuda. La empresa española Telefónica desarrolló un sistema de conectividad que permitía que todos los centros estuvieran conectados a Internet, facilitando la educación a distancia y la telemedicina. La tecnología puede ser el gran ecualizador, explicó José María Álvarez Payete, CEO de Telefónica, durante la presentación del sistema. Un niño en una aldea remota de Chad puede acceder a la misma educación que un niño en Madrid. El sistema incluía tablets resistentes especialmente diseñadas para el clima africano, cargadores solares y software educativo desarrollado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia. Indra, la empresa española de tecnología, desarrolló un sistema de gestión que permitía monitorear en tiempo real el progreso de cada niño beneficiario. Queremos asegurar que cada euro donado tenga el máximo impacto posible, explicó Mark Murtra, presidente de Indra. El sistema de monitoreo permitía seguir indicadores como asistencia escolar, progreso académico, estado nutricional y salud general. Los datos se enviaban automáticamente a Madrid, donde un equipo de analistas generaba informes mensuales para los donantes. La Universidad de Barcelona desarrolló un programa de intercambio virtual que permitía que niños españoles y africanos se comunicaran regularmente a través de videoconferencias. Queremos crear conexiones humanas reales, explicó la rectora María Asunción Josta. Que los niños españoles entiendan que sus pares africanos son como ellos, con los mismos sueños y aspiraciones. 2 años después del lanzamiento de Puentes de Esperanza, el impacto del proyecto había superado todas las expectativas iniciales. Más de 50.000 niños africanos habían accedido a educación de calidad, 150.000 habían recibido atención médica regular y más de 300.000 habían mejorado su estado nutricional. Pero el impacto más significativo quizás fue el efecto multiplicador que tuvo en otros países europeos. Inspirados por el ejemplo español, Francia lanzó su propio programa L'Avenir de l'Afrique con un presupuesto de 300 millones de euros. Italia siguió con Futuro Africano y Alemania con Africa Brücken. España ha demostrado que es posible hacer cooperación internacional de manera efectiva y transparente, declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante una visita oficial a uno de los centros en Kenia. Este proyecto se ha convertido en el modelo a seguir para toda la Unión Europea. La Unión Africana también reconoció oficialmente el programa español como mejor práctica en cooperación internacional. Invitó a España a liderar una iniciativa continental de desarrollo infantil. España ha entendido algo fundamental, declaró Moussa Faki, presidente de la Comisión de la Unión Africana. La verdadera cooperación no se trata de dar limosnas, sino de crear oportunidades y empoderar a las comunidades locales. El programa también había generado beneficios inesperados para España. Cientos de jóvenes españoles habían participado como voluntarios, desarrollando habilidades interculturales y perspectiva global que los hacían más competitivos en el mercado laboral internacional. Mi experiencia en Ghana cambió mi vida, declaró María González, una joven ingeniera madrileña que había pasado 6 meses como voluntaria. Regresé a España no solo con una nueva perspectiva del mundo, sino con habilidades y experiencias que ninguna universidad me podría haber enseñado. Entre las miles de historias de éxito generadas por Puentes de Esperanza, algunas se destacaron por su poder transformador. La historia de Amadou,
un niño huérfano de Burkina Faso que había sido rescatado de las calles y se había convertido en el mejor estudiante de su clase, inspiró a miles de españoles a aumentar sus donaciones. Cuando llegué al centro, no sabía ni escribir mi nombre, escribió Amadou en una carta dirigida a sus padrinos españoles. Ahora quiero ser ingeniero para construir escuelas como esta en todo mi país. La historia de Fatuma, una niña somalí que había perdido a sus padres en la guerra civil y había encontrado una nueva familia en uno de los centros españoles, fue convertida en un documental por la televisión pública española. Los trabajadores del centro español se convirtieron en mis nuevos padres, declaró Fatuma en el documental. Me dieron no solo comida y educación, sino amor y esperanza en el futuro. Pero quizás la historia más impactante fue la de Kwame, el niño ganés, cuyo videomensaje se había vuelto viral. 3 años después, Kwame había sido seleccionado para participar en un programa de intercambio que le permitió pasar un semestre estudiando en un colegio de Madrid. Ver Madrid por primera vez fue como un sueño, declaró Kwame durante una entrevista en televisión española. Pero lo más increíble no fueron los edificios altos o la tecnología, sino conocer a las familias españolas que han donado para ayudar a niños como yo. La visita de Kwame a España generó una cobertura mediática masiva y resultó en la mayor campaña de donaciones en la historia del proyecto. En una sola semana se recaudaron 10 millones de euros adicionales. Kwame se ha convertido en el embajador perfecto de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, declaró la reina Letizia durante una recepción en honor al joven ganés en el Palacio de la Zarzuela, 5 años después de aquella carta de Aminata que había inspirado todo el movimiento. Puentes de Esperanza se había consolidado como el programa de cooperación internacional más exitoso en la historia de España. El proyecto había beneficiado directamente a más de 500.000 niños africanos y había mejorado las condiciones de vida de más de 2 millones de personas en todo el continente. Aminata, la niña cuya carta había iniciado todo, se había graduado como la mejor estudiante de su promoción y había recibido una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Mi sueño siempre fue ser doctora, declaró Aminata durante su ceremonia de graduación en Dakar, a la que asistieron representantes del gobierno español. Ahora no solo voy a ser doctora, sino que voy a regresar a África para ayudar a otros niños como yo. El éxito de Puentes de Esperanza había inspirado cambios profundos en la política de cooperación internacional española. España había aumentado su presupuesto de ayuda al desarrollo al 0,7% del PIB, cumpliendo finalmente con los compromisos internacionales que había asumido décadas antes. Este proyecto ha demostrado que la cooperación internacional no es un gasto, sino una inversión en el futuro de la humanidad, declaró Pedro Sánchez durante su último discurso como presidente del gobierno. España ha demostrado que un país mediano puede tener un impacto global cuando actúa con propósito y determinación. El programa también había transformado la percepción internacional de España. El país había pasado de ser visto como un receptor de ayuda europea a ser reconocido como líder mundial en cooperación para el desarrollo. España ha escrito un nuevo capítulo en la historia de la solidaridad internacional, declaró Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas, durante una conferencia en Madrid. Han demostrado que es posible combinar eficiencia, transparencia y verdadero impacto transformador. En una ceremonia emotiva celebrada en el Palacio Real de Madrid en octubre de 2028, 5 años después del lanzamiento del proyecto, Aminata regresó a España para recibir la Orden del Mérito Civil de manos del rey Felipe VI. Aminata representa todo lo que hemos logrado y todo lo que podemos seguir logrando, declaró el rey durante la ceremonia.
Su historia es la prueba de que cuando un país decide actuar movido por la solidaridad y la justicia, puede cambiar el mundo. Aminata, ahora una joven de 18 años, se dirigió a la audiencia en un español perfecto que había aprendido durante sus estudios en Madrid. Hace 5 años escribí una carta pidiendo ayuda para aprender a leer, dijo con voz emocionada. Hoy estoy aquí para decir gracias a todo el pueblo español, pero más que agradecer, estoy aquí para hacer una promesa, que dedicaré mi vida a crear más puentes de esperanza entre España y África. En la audiencia estaban presentes muchos de los protagonistas de esta historia. Ana Añón, quien había leído por primera vez la carta de Aminata; Carmen Soto Vidal, quien había liderado los primeros equipos en terreno; José Esquinas, quien había desarrollado los programas agrícolas; y cientos de donantes, voluntarios y beneficiarios que habían hecho posible este milagro de la solidaridad humana. Hemos demostrado que no existen problemas demasiado grandes cuando existe la voluntad de solucionarlos, declaró la reina Letizia durante el discurso de clausura. Y hemos demostrado que España, cuando actúa movida por sus mejores valores, puede ser una fuerza transformadora en el mundo. El proyecto Puentes de Esperanza continuaría creciendo en los años siguientes, expandiéndose a nuevos países y desarrollando nuevos programas. Pero su verdadero legado no estaba en los números o las estadísticas, sino en las vidas transformadas, en las esperanzas realizadas y en la demostración de que la solidaridad internacional podía ser una realidad tangible y transformadora. La carta de una niña de 8 años había movido a toda una nación, y esa nación había respondido con la generosidad, la determinación y la eficacia que habían cambiado para siempre el destino de millones de niños africanos. En las palabras de Aminata durante su discurso en el Palacio Real: España me enseñó que los sueños no conocen fronteras. Ahora es mi turno de enseñar eso a otros niños. El círculo se había completado, pero en realidad era solo el comienzo de círculos aún más grandes de esperanza, solidaridad y transformación que continuarían expandiéndose por África y el mundo durante las décadas venideras. Esta historia está basada en el poder real de la solidaridad internacional y en el potencial transformador de la cooperación para el desarrollo cuando se realiza con propósito, transparencia y verdadero compromiso con la justicia social.